And without further ado, oh, right there on the hour. Here we go. Our next session. Let's see. Am I introducing? Is there any MCs in the room that would? Oh, we do. We have an MC in the room. I'm going to pass it over to you, Matthew, so you can, take it over. Yeah, so welcome to World Futures Day, Young Voices 2025. This session is brought to you by Teach the Future, a global nonprofit dedicated to embedding futures literacy in education worldwide. World Futures Day is a partnership with the Millennium Project. Right now, we are all part of a 24-hour global conversation about our futures, creating a space where all generations, especially young voices, can share their visions, concerns, and action-driven projects towards a better tomorrow. This will be streamed on YouTube, so let's make this conversation count. Share your thoughts and join the global discussion using hashtag WFDYV. And take it away, facilitators. Thank you. Thank you, Matthew. Muchas gracias, Matthew. Now this session is going to be in Spanish. Muchas gracias a todos. Yo soy Gabriela García, soy coordinadora y directora del Hub peruano de Build the Future. Ok. Y bueno, hoy día tenemos una sesión muy interesante porque justamente vamos a hablar acerca de reimaginar el futuro de la educación en América Latina, desafíos y oportunidades. En esta sesión, pues nos van a acompañar jóvenes que están trabajando desde sus espacios, desde sus iniciativas, para poder desarrollar futuros distintos, futuros mucho más enriquecedores, futuros que permitan que más jóvenes puedan acceder a un futuro distinto, ¿no? Ok. Spanish. Let me check in a minute. Okay. Y ahora, pues voy a presentar primero a Sofía Londoño. Mientras estoy presentando, Sofía, te agradeceré que puedas ir compartiendo una pregunta. Tenemos una dinámica muy interesante para esta sesión. Vamos a dejarles una primera pregunta antes de empezar. Está muy relacionada a lo que esperamos, ¿no? A lo que imaginamos acerca de cómo quisiéramos que sea el futuro en América Latina. Voy a ir presentando a Sofía. Sofía Londoño tiene 18 años. Ella estudia gestión de emprendimiento y de la innovación en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es una líder de su generación y está generando impacto para nuestro futuro. Ella se encarga de hacer conexiones con personas de todo el mundo. Ha construido un camino trabajando junto a Teach the Future. Fue facilitadora en el Día Mundial del Futuro en el 2024 y también participó en el Dubai Future Forum como representante juvenil. Finalmente, ella ha hecho impacto local en su comunidad, trabajando en su proyecto para ayudar a causas sociales. Bueno, un breve resumen, Sofía, y te doy el pase con esto. Antes de eso, bueno, tenemos una primera pregunta que está en la pantalla. ¿Cuál crees que son los desafíos de la educación en América Latina? Ahí estamos dejando el código QR para que puedan acceder a la pregunta y mientras vamos escuchando, pues podemos ir completando las ideas que ustedes tienen, ¿no? Ahí estamos compartiendo. Ahora sí, te doy el pase, Sofía. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, hola a todos. No los puedo ver porque estoy presentando la pantalla, pero soy muy agradecida de estar en este espacio y de tener la oportunidad de compartir el impacto que estoy y que me encanta estar generando aquí en mi ciudad. A ver si, al igual que el año pasado, en World Futures Day, lo logro expandir un poquito más y conectar con más de ustedes, pues para llegar a más rincones del mundo que quieran impactar de la misma forma. Bueno, entrando en el tema de los desafíos de la educación en América Latina, yo me voy a enfocar en la educación, en el acceso a la educación que tienen algunas minorías. Yo trabajo específicamente con vendedores ambulantes de aquí de Medellín, Colombia. La mayoría de estos no cuentan con acceso ni a la educación,
precisamente eso que acaban de escribir, falta de inclusión económica, falta de inclusión educativa, falta de inclusión social, son un montón de factores que se van acumulando y juntando y se vuelve una población que se deja de lado. Yo comencé a trabajar con vendedores ambulantes, pues porque tuve varios contactos con ellos y me encantó trabajar con ellos y darme cuenta que pues realmente hay un estigma social y un rechazo y una discriminación demasiado grande hacia esta población, al menos aquí en Medellín y en Colombia en general. Mm, y es como después de uno hablar con ellos y relacionarse con ellos, se da cuenta que también son humanos y no hay por qué excluirlos de esta forma. Entonces les voy a contar un poquito de desde Impacto, que es mi emprendimiento, Impacto con K, cómo fomentamos la inclusión tanto social y educativa para esta población. En Impacto hemos realizado diferentes eventos, actividades, jornadas en los que buscamos ayudar a los vendedores ambulantes a mejorar sus negocios, a incrementar sus ingresos y yo creo que es súper importante a precisamente integrarse más en la sociedad y que la gente deje de verlos con tanto estigma. Em, digamos que en este momento estoy trabajando en un spin-off de Impacto súper increíble que se llama Alma Tierra, que va a ser el modelo de negocio de Impacto. Yo llevo 2 años con Impacto, pero pues Impacto no ha funcionado como una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, en este momento estoy generando un modelo de negocio, desarrollando un modelo de negocio que vendría siendo una aplicación para intermediar las ventas de los vendedores ambulantes. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ahí la educación? Y tiene mucho que ver porque dentro de este modelo de negocio no solo vamos a intermediar sus ventas y ayudar a que incrementen sus ingresos por digitalizarlos, sino que los vamos a educar, a formar y a capacitar tanto en digitalización como en el uso de inteligencia artificial para ayudarles a progresar y a incrementar esas ventas. Em, y precisamente justo en el tema de innovación, negocio, comercios, y pues porque esta es información a la que la mayoría de ellos no tiene acceso, incluso pensando en el tema de las ofertas laborales hacia ellos son realmente muy pocas porque la mayoría no tienen un perfil de educación muy alto por su falta de recursos. Es como una cadenita que se va juntando, que le va restando las oportunidades a esas personas, pero con Impacto, que es solo un proyecto, se puede alcanzar como metas muy grandes porque los estamos tratando de incluir socialmente, económicamente, en la educación. Entonces, bueno, para concluir un poquito en esa parte, yo pues con Impacto solo trabajamos con vendedores ambulantes, pero ustedes pueden pensar en esa cantidad de poblaciones que se están dejando de lado, esas minorías que no se están incluyendo. ¿Cómo podemos reimaginar la educación para estas personas? La mayoría de vendedores ambulantes ya son adultos, adultos que no van a entrar a un colegio o a una universidad probablemente, pero ¿cómo podemos llegar a educar a estas personas aunque no tengan, pues como digamos, la edad o los recursos para acceder a la educación tradicional? Entonces sí, por eso es lo que yo quería compartir con ustedes, cómo incluir a estas poblaciones que a veces son dejadas de lado en la educación. Muchas gracias, Sofía. Qué importante lo que estás trabajando definitivamente para nuestros países de América Latina. El tema de la informalidad es un elemento que está presente, que está presente de manera muy fuerte. De hecho, gran parte de la población está en esa línea de la informalidad y trabajar con ellos pues es realmente un desafío bastante grande. Así que felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Vamos viendo que están completando algunas respuestas, mencionaron falta de inclusión, mejora de la calidad, superar brechas digitales, avanzar en la modernización, garantizar el acceso, ¿no? Falta de oportunidades para todos. Seguimos escribiendo. Y ahora, mientras van escribiendo, voy a pasar a la siguiente facilitadora, al siguiente participante, Adriana Alvarado León. Ella pues es una apasionada defensora de la educación STEAM,
y el liderazgo juvenil en el Perú. En el 2022 cofundó la organización juvenil SIGMAT para promover el lado creativo de las matemáticas. Ha representado a su país en la Olimpiada Panamericana de Matemáticas Femeninas y la Olimpiada Iberoamericana de Informática. A través del programa de liderazgo estudiantil Microsoft Hola, organizó talleres y hackatones para inspirar las mentes jóvenes. Ahora trae la iniciativa LEAD a Perú, conectando a los estudiantes con oportunidades tecnológicas. Adelante, Adriana, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad voy a hablar acerca de uno de los desafíos también que existen en la educación, más enfocados a lo que es donde trabajo actualmente y donde he estado haciendo impacto, que es en el área de las ciencias. Entonces, tengo algunas cifras que mostrar que son donde trabaja mi organización juvenil. ¿Me podrían dar permiso para presentar pantalla un ratito, por favor? Ya, muchas gracias. Bueno, entonces aquí presento un poco a Sigma y uno de los desafíos que resuelve y que me he estado cuestionando a través de varias iniciativas, específicamente en el área de matemática, cómo lo perciben los alumnos, ¿no es cierto? Mayormente la percepción de los alumnos es negativa. Incluso en redes sociales, múltiples veces he encontrado como preguntas de un día más estudiando el teorema de Pitágoras para no usarlo nunca más en mi vida, o ese tipo de comentarios donde los estudiantes no encuentran como un motivo del por qué estudiar esta rama importante en cualquier área de la vida. Entonces, este es un problema existente en Latinoamérica y también el tema de dónde se posicionan los países de Latinoamérica como Perú en las pruebas globales como son PISA para poder medir las capacidades básicas o intermedias en matemáticas de nuestros estudiantes. Y bueno, aquí tengo algunas cifras que son algo desalentadoras de cómo Perú ha ido disminuyendo en su nivel de matemáticas a nivel escolar de los alumnos en los últimos años y cómo es nuestro porcentaje de alcance en comparación al alcance mundial de nivel. Entonces, la solución que propone Sigma de este tipo de desafíos es usar una metodología que la llamamos Rima y Cuy, donde explicamos el por qué y el para qué. Es decir, de dónde vienen los teoremas y las fórmulas que muchas veces solamente memorizamos en la etapa escolar, para poder encontrar un sentido, para poder mostrarles el sentido que tienen las matemáticas a los estudiantes. Y también mostrar el para qué, ¿no? De a dónde dirigimos todo esto que aprendemos, ya sea en otras áreas de STEM o en otro tipo de áreas. Y bueno, eso lo hacemos mediante clases gratuitas, mediante nuestra comunidad de estudiantes y mediante eventos también que hemos estado organizando este último año. Entonces, esta es la solución que presentamos. Ese es un poco de recorrido de Sigma desde 2023, que además de Lima también ya estamos expandiendo un poco el impacto a otras regiones como es Oxapampa. Y bueno, estos son algunos de nuestros objetivos para este año, que es expander por al menos 4 regiones más del país mediante alianzas, mentorías para nuestro equipo y fortalecer la comunidad de estudiantes para que no solamente vengan a unas clases, sino que se mantengan conectados siempre para seguir descubriendo todo el poder que hay detrás de las matemáticas, ¿no es cierto? Y bueno, esas son algunas de las cifras que hemos estado logrando, como más de 50 clases y 12 talleres, nuestro grupo de voluntarios y embajadores que se distribuyen en distintas regiones del país para poder expandir el impacto. Y bueno, estos son algunos de nuestros eventos donde hemos llevado la manera creativa de las matemáticas, el lado creativo mediante juegos, mediante pruebas que no miden las respuestas, sino que el razonamiento y la solución que trae cada estudiante y se valora cada pensamiento, cada lado creativo que ellos pueden ir descubriendo. Y bueno, tuvimos nuestro primer festival de matemáticas en alianza con el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines y Clubes de Ciencia Perú. Y
Este tuvo 3 días, una edición virtual y presencial, y contamos con más de 120 participantes y muchos invitados internacionales que nos conectaban con la belleza y este lado de las matemáticas. También hemos tenido eventos como para relacionar las matemáticas, ya no solo en el por qué como en el anterior evento, sino también mostrando dónde más se parecen y dónde podemos aplicarlas. Y en este caso fue haciendo un game jam para que los estudiantes pudieran tener la oportunidad de crear sus propios videojuegos, porque detrás de programación también hay matemáticas. Y bueno, por último, esta fue un lado más social, que visitamos hospitales y escuelas alejadas en la época navideña, pero además de llevar eh, víveres y regalos, también llevamos juegos lúdicos, matemáticos, donde ellos pudieron descifrar códigos, etcétera, y conocer un lado más divertido de las matemáticas. Y bueno, eso es todo por Sigma, del lado de Sigma, donde no solamente resolvemos problemas, sino también transformamos la manera en que se comprenden estos. Muchas gracias, Adriana. Qué excelente presentación, de hecho conocer más del programa, la iniciativa que tienes, que ataca también uno de los desafíos que tenemos como América Latina, ¿no? Cómo formamos más jóvenes en ciencia y tecnología, que nos va a ayudar también a reducir nuestras brechas, ¿no? Definitivamente un gran esfuerzo. Felicitaciones también, Adriana, a ti por el trabajo que estás haciendo. Eh, Ahora vamos a pasar a una etapa un poco reflexiva de estas dos experiencias que están ayudando, están reimaginando un poco el futuro, o están, digamos, aportando en plantear un futuro distinto también para la educación en América Latina. Antes de eso, tenemos una siguiente pregunta. Ahí, Sofía, si nos puedes ayudar compartiendo la pantalla mientras voy presentando a Omar. Omar del Carpio es director y fundador del Laboratorio de Prospectiva e Innovación en Bioeconomía, BioFuture Lab. Actualmente es coordinador del componente Laboratorios de Prospectiva e Innovación en América Latina y el Caribe, de la red temática de prospectiva del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del CITED. Bueno, cuenta con amplia experiencia como consultor, facilitador y docente en temas de prospectiva, inteligencia estratégica, planeamiento estratégico, modelos de negocio e innovación para diversas instituciones. Omar, adelante. ¿Qué te parece estas experiencias que han contado las chicas? ¿Cuáles son tus impresiones? Te doy el pase. Gracias, Gabriela, y gracias, Adrián y Sofía. Creo que muy interesante lo que están haciendo. Me parece interesante además porque son como dos maneras de ver la realidad, ¿no? Dos problemas distintos, pero igual de importantes, ¿no? Y una de las cosas que me saca a relucir pensando un poco en los desafíos a futuro para repensar es el rol de la educación no formal, ¿no? El rol de la educación no formal quizás es lo que me llama más la atención, ¿no? Cómo puede impactar en el caso de Sofía, ¿no? No necesariamente estamos hablando del sistema educativo en sí mismo, sino un espacio fuera del sistema educativo que también puede proveer de apoyo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque en general, digamos, históricamente en América Latina hemos tenido una de las brechas más grandes de cobertura educativa y además de acceso a educación de calidad, ¿no? Y somos conscientes de que la brecha que existe, por ejemplo, entre la educación rural y urbana es bastante grande, ¿no? Entonces, lo cual obviamente ha ido generando una acumulación de desigualdad, ¿no? Que no se resuelve, digamos, con las políticas una vez que las personas ya alcanzaron la edad adulta, ¿no? Entonces, ahí necesitamos solucionarlo de una manera distinta y creo que la educación formal puede ser una gran ayuda. Y por otro lado, la tecnología también, ¿no? Porque podemos usar la tecnología para facilitar el aprendizaje o acompañar. Ahora creo que, si bien hace muchos años ya se viene trabajando el tema de lo que es utilizar las tecnologías digitales para poder facilitar, ¿no? El trabajo, el aprendizaje, creo que la emergencia de la inteligencia artificial, ¿no? Ya con soluciones mucho más sencillas, ¿no? Podrían convertirse en una herramienta para la educación formal, ¿no? Y una asistencia para aprendizaje en la práctica, ¿no? Que es lo que finalmente la gente que ya está en el mundo laboral y haciendo las cosas para poder salir adelante, le va a contribuir mucho.
por otro lado, me parece bastante interesante luego el enfoque de Adriana, ¿no? O sea, buscarle sentido a uno de los patitos feos de la educación, ¿no? O sea, porque normalmente siempre lo hemos vendido, y lamentablemente digo lo hemos porque creo que es la sociedad que lo presenta como si fuera el patito feo, las matemáticas, ¿no? Como algo que no es para todos, es muy difícil. Yo creo que eso es un mito, ¿no? Que ya hace muchos años que veo que se está trabajando y tratando de resolver, me parece que el enfoque que trabajan es buenísimo. O sea, más que verlo como tratar de elitizar, ¿no? El tema es más bien hacerlo más atractivo para que se vuelva algo más democrático, más accesible. Y obviamente eso tiene que ver mucho con este quizás concepto, Adriana, que es más, yo esto lo conozco del 2010 más o menos, que es el edutainment, ¿no? O sea, ¿cómo puedes combinar entretenimiento y educación? ¿No? Es un tema que se ha venido discutiendo mucho tiempo y es más o menos tratar de fomentar, obviamente, que las personas estén entretenidas porque eso garantiza que aprendan mejor, ¿no? Y obviamente el darle propósito, comprensión de las cosas, le da esa adrenalina de un aprendizaje que tiene utilidad, que la pasas bien, que además experimentas y cosas de este tipo. Yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Por eso me parece que las experiencias que han contado, ¿no? Y además viniendo de personas tan jóvenes, me parece súper chévere, ¿no? Y me los felicito, chicas, y creo que esa es la razón de Teach the Future, ¿no? Poder justo impulsar este tipo de iniciativas, este tipo de enfoques, ¿no? Y ya para culminar, ¿no? Mi intervención, me quiero centrar en de repente algunas preguntas que no voy a responder, pero sí, que sí me parece interesante reflexionar para el futuro y para reimaginar o reinventar el futuro de la educación en América Latina y el Caribe, ¿no? Primero es cómo podemos integrar el pensamiento de futuros en los currículos educativos que actualmente están circulando en los sistemas, ¿no? Porque muchas veces vemos el tema de la educación en futuros como algo que terminaría siendo algún curso, de repente un programa, pero yo creo que la clave está en transversalizarlo en todo el sistema, ¿no? Para que desde inicial estemos pensando en el futuro. Imaginen los niños imaginándose en un curso, oye, ¿qué pasa si tuviéramos que vivir en el espacio, ¿no? Y todo lo que eso va a invitar a pensar sobre la ciencia que implicaría poder sobrevivir en el espacio, ¿no? Y afrontar un desafío de ese tipo, ¿no? Entonces, en general, yo creo que esto nos hace repensar sobre el currículo, ¿no? Cómo lo cambiamos y lo volvemos algo transversal. Luego está el tema de la tecnología, ¿no? Y no la tecnología solo como un tema que nos permite diferenciarnos, ser más fuertes, más competitivos, sino como una herramienta para la inclusión, ¿no? Para el acceso, para la flexibilidad, la adaptación a las realidades distintas, porque América Latina se caracteriza por una diversidad de realidades, muchas diferencias, ¿no? Entonces, requerimos este tipo de enfoque para abordar la educación. La colaboración es otro tema que no me parece menor, ¿no? Otro desafío, ¿no? Porque yo creo que todavía en América Latina se sigue teniendo que esforzar esto de la relación entre la academia, el Estado, el sector privado, ¿no? Incluso el tercer sector, la sociedad civil, ¿no? Para poder tener iniciativas que obviamente tengan más impacto, ¿no? Y bueno, por último, con esto ya terminaría mi intervención para tener los últimos minutos de tu parte, ¿no? Sí creo que hay unas tendencias que podríamos listar importantes. Si bien ha habido un aumento de la cobertura educativa, aún hay un desafío importante en la calidad, ¿no? No necesariamente la misma calidad en todos lados donde hay educación en América Latina. Las habilidades, ¿no? Como están cambiando constantemente, pues requiere que haya también una modernización de qué tipo de habilidades debemos formar para poder afrontar el futuro. Y esto nos hace ver tanto en la parte de la educación inicial como secundaria y terciaria. Luego está el rol de la tecnología en la educación, ¿no? Como una herramienta que nos permite, obviamente, tener estrategias más efectivas, ¿no? La persistencia probablemente de desigualdades, ¿no? Que siguen habiendo principalmente entre lo urbano y lo rural, y obviamente el COVID creo que destapa varios de los efectos, como se han tenido retrocesos, por ejemplo, en logros educativos a partir del COVID en un montón de partes de toda la región. Entonces, de hecho, cualquier crisis podría generar un gran shock para el futuro. Lo dejo ahí y adelante, Gabriel. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Definitivamente
lo que mencionas es súper importante, cómo podemos conectar este tema de futuro y la educación y cómo lo llevamos a un nivel de decisión estratégica en nuestros países, ¿no? Porque definitivamente si, por ejemplo, tenemos claro cuáles son esos, digamos, esas fortalezas como países, como región, mencionábamos, por ejemplo, tú estás enfocado en el tema de bioeconomía, ¿no? Por ejemplo, si este es un direccionador que tenemos como región, ¿cómo esto luego lo llevamos a incluirlo en las currículas educativas con esa orientación hacia el futuro? ¿Cómo podemos ir transversalizando el tema en cada uno de los elementos educativos que se van dando a todo nivel, ¿no? Yo creo que es importante poder conectar ese nivel estratégico, digamos, nacional o regional, como América Latina, para que esto también vaya llegando desde la educación de los más pequeños, ¿no? Hasta ya pues las carreras profesionales, ¿no? Y justamente formando a los jóvenes para poder afrontar ese futuro que queremos construir como región o como países, ¿no? Entonces definitivamente me parece muy acertado el comentario que das. No sé si ya para cerrar, porque estamos en los últimos minutos, Sofía o Adriana quieren dar algunos comentarios finales. Pues digamos que yo por mi lado quiero decir algo pues que creo que pudimos considerar antes, y es que el hecho de que hayamos hecho pues nuestra sesión en español es precisamente por el tema de la inclusión, porque digamos que en América Latina, en muchas zonas ni siquiera se habla inglés pues por falta de educación, por falta de acceso a este tipo de cosas. Entonces sabemos que esto pues es, digamos, un evento global donde la mayoría de sesiones van a ser en inglés y la mayoría de personas que asisten van a hablar inglés, pero nosotros decidimos, aún sabiendo esto, hacerlo en español, precisamente como haciendo, digamos, homenaje a esa inclusión de la que estamos hablando y a esa expansión de la educación a la que queremos llegar. Y pues digamos que ya para cerrar por mi lado, primero agradecerles pues a las personas que participaron y que estuvieron, y pues recordar que es importante ver más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos, ver las personas que tenemos al frente, qué problemas o situaciones pueden estar experimentando y cómo los podemos ayudar. Y lo digo más, digamos, desde el ejemplo, pues, de mi ayuda hacia los vendedores ambulantes. Uno suele pasar por la calle, los ve y no pensaría todo lo que está pasando detrás de su vida, detrás de, pues, de lo poco que uno ve, y pues después de uno entender un poco sus realidades, se da cuenta que realmente muchos de nosotros sí tenemos los recursos y las capacidades y habilidades para ayudarlos. Entonces piensa tú desde tu lugar, desde tu ciudad, desde donde estás, a quién puedes ayudar y cómo puedes hacerlo. Gracias, Sofía. Y bueno, Adriana. por mi parte, cerrar también agradeciendo por el espacio con líderes de Latinoamérica y resaltar el hecho de que aquí hemos planteado desafíos y también maneras de cómo abordarlos. Y bueno, creo que es importante que todos nos planteemos cómo podríamos nosotros hacer algo por esos desafíos, ¿no? Cómo podríamos contribuir desde nuestros lugares, desde nuestras historias y experiencias, como estuvimos contando con Sofía. Y es algo intergeneracional, ¿verdad? Puede actuar alguien ya profesional, pero también puede actuar un estudiante, como en el caso de Sofía y mío. Y creo que eso lo está trabajando muy bien la organización Teach the Future, porque siempre vela por los jóvenes líderes. Muchísimas gracias. Y definitivamente también decirles que de nuestro lado pues aprendemos muchísimo, más de lo que se imaginan cada vez que los escuchamos. Las escuchamos y los escuchamos porque, bueno, ustedes están con todo no solamente con el conocimiento, sino con toda esa energía contagiosa de querer hacer cambios. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por ser parte de esta sesión. Y bueno, le doy el pase a Lisa. Bueno, sí, o podemos, tenemos 30 minutos, podemos hablar un poco, no sé si la gente me van a disculpar,
Me van a poder dar, discúlpame por el mío español, te voy a decir por qué, porque todo Ah, es por razón. Estoy hablando mucho, mucho, mucho en inglés y porque el evento es heavy en el inglés, pero como sabes, we welcome el idioma español, es bienvenido. Otra cosa que debes saber de mi, de mi español, que no lo practico mucho, pero porque también hablo italiano y me cuesta mucho convertir las palabras, parolas, ¿me entiendes? Dicen que el idioma italiano es un falso, dice falso amici, son falso amigos, ¿ok? El español y el italiano. Entonces, mi mente, si no estoy muy, ahora me pusieron en el spotlight, me van a tener que disculpar. Ay, Sofía, bueno, quiero hablar con ustedes. Es una buena práctica y lo que sé de Sofía, que ella está en un proyecto en Colombia, su organización Impacto, y ella puede hablar un poco de lo que está haciendo ahí, su creación, la inspiración por muchos niños, por muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo empezar una organización tan joven? Muchos tienen estas preguntas, Sofía, pero primero que tú hables, porque me quiero organizar mejor mis pensamientos, quiero, quiero preguntarles a ustedes, antes que yo te pregunto a Sofía o María Gabriela, porque en Perú también está haciendo muchas cosas con futuros. Adriana y Omar no los conozco todavía muy bien, pero bienvenido a este momento, a este evento y muchas oportunidades más adelante, ¿ok? ¿Qué es una visión que quieren dejar? ¿Qué es la visión? ¿Qué es en esta conversación, en esta charla que tuvimos? ¿Qué es la visión que queremos dejar? La visión para los niños, para todos escuchando. What is the vision? Y qué, eso, empezamos ahí. Quién quiere responder? Bueno, si quieren, yo puedo iniciar. Me imagino que seguimos en español entonces. Ok, digamos que la visión para hablar más de temas de futuro, que es algo que también me encanta, le cogí mucho gusto gracias a Teach the Future. Em, no, yo creo que enfocándolo mucho en la educación va muy relacionado a lo que estaba diciendo al final y es como entender el contexto de la persona que tenemos al lado, pues o al frente, de los que nos rodean en general, entender los contextos de esas personas porque todos tenemos contextos muy distintos y entonces es pensar, esto lo aprendí en el Dubai Future Forum y es, podemos imaginar un futuro, pero tenemos que pensar en las perspectivas de muchas personas porque no todos van a tener un futuro igual al que tú deseas. No todos van a desear el futuro, un futuro igual al que tú deseas. Entonces, si tú eres un, pues, futurista, una persona que quiere hacer parte del diseño del futuro, como yo, a mí me encanta, no solo puedes pensar desde tu contexto, sino que tienes que salir de tus zapatos y poner esa visión desde diferentes perspectivas, niños, bueno, adultos, incluso personas mayores, porque aunque puede que en un futuro pues ya no vayan a estar, pues digamos que tienen muchas experiencias que te pueden ayudar a construir esto y creo que eso es súper valioso. Gracias por convivir eso, Sofía. Gracias, muchas ya. gracias. ¿Quién más? Sí, para complementar un poco lo que menciona Sofía, porque justo se mencionó eso y habló de todas las edades y se me vino a la mente un libro que estoy leyendo que es Vivir Increscendo, que justamente lo que dice es que todo el tiempo, en el momento en que te encuentres de tu vida, siempre esperes estás esperando que va a venir lo mejor, ¿no? Estás en un momento en que esperas que lo mejor está por venir. Entonces yo creo que digamos, un futuro para la educación positivo es que justamente los jóvenes puedan, en general, todos tengan esa libertad de poder saber que van a tener el contexto que les va a permitir desarrollar sus habilidades, sus emprendimientos, sus sueños, ¿no? O sea, que van a poder tener
esas herramientas, ¿no? Para poder desarrollarlo, ¿no? Que realmente hoy todavía seguimos viviendo una brecha muy fuerte de desigualdad y para mí un futuro, pues, eh, para América Latina sería ese, ¿no? Gracias. Gracias, María. No sé si Omar. Adriana, no sé si quieres seguir tú, Adriana, o voy yo. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, puedo responder quizás la pregunta que antes había hecho Lisa, que era la de cómo empezar a hacer movimiento desde jóvenes, que también tiene que ver con la visión que me gustaría dejar aquí. Y bueno, creo que lo importante es encontrar a personas que también tengan la misma misión que tú, la misma comprensión del mundo que tú, de cierta manera, o al menos una similar, ¿no? Por ejemplo, encontré a quien es cofundadora de Sigmat en mi escuela y vivíamos las mismas experiencias y bueno, llegó un día en el que dijimos, nos empezamos a plantear preguntas y de pronto nos planteamos también la idea de poder llevar nuestros conocimientos hacia otras personas porque llevábamos como mucho tiempo en preparación para Olimpiadas y tal, pero todo se estaba quedando en nosotros mismos, en nosotras mismas y no había como que algo que estuviéramos haciendo para otras personas de nuestro alrededor. Y esto también fue una motivación para poder unir a los estudiantes de mi salón, porque en ese momento de regreso a pandemia, como que todos estaban muy ensimismados y muy apartados y no había ningún tipo de colaboración o conexión. Entonces, con Sigmas buscamos, aparte de poder llevar lo que teníamos a otras personas y resolver problemáticas reales, también fomentar un ambiente colaborativo con nuestra organización en el espacio en el que estábamos. Y bueno, eso fue clave para mi organización, encontrar a una persona con la misma visión y que comparta también esto de no solo verse a sí misma, sino también a los demás, que era lo que nos comentaba Sofía. Des- Ahora Omar y después comento un poco. Perfecto. Sí, bueno, yo estoy tratando un poco de recordar cómo era la vida recontra más joven, ¿no? En la universidad, cuando empezaba la universidad, y creo que una de las cosas que a mí me impactaron mucho como para atreverme a hacer proyectos desafiantes, ¿no? Siendo joven, es hacerme consciente de los problemas, ¿no? Me acuerdo que participé de una asociación que defendía derechos humanos y me fui enterando de cómo, por ejemplo, las empleadas del hogar eran maltratadas, ¿no? En ciertos estratos sociales, las obligaban a usar una ropa muy incómoda a pesar del calor en el que tenían que estar, o sea, unos tratos que eran bastante, digamos, delicados por el daño que implicaban físicamente y psicológico, pero que a veces los normalizábamos y lo veíamos tan normal, ¿no? Y era como, yo no era consciente de un problema, entonces cuando me hago consciente del problema, me siento motivado a hacer algo, ¿no? Y ver personas que lo están haciendo y que son dispuestos a hacer cosas locas para cambiar algo que les parece incorrecto también me parece un gran motivador, ¿no? Y lo interesante es que conoces a tus co-founders, ¿no? Como dijo Adriana, o tus colegas, y sin darte cuenta empiezas a ver que no estás solo y que son más personas con las que te puedes ir juntando para alcanzar esos futuros que a veces parecen lejanos, ¿no? Cuando ves cómo es la realidad, pero yo creo que es posible, ¿no? Cuando empiezas a encontrar gente con quien impulsarlo, ¿no? Y de ahí lo que toca es como lanzarse aunque no sepas bien cómo lo vas a hacer, ¿no? Y creo que en el camino vas aprendiendo, al menos es lo que yo hice, ¿no? Traté de probar, arriesgarme, empezar a ver, a veces salían las cosas bien, a veces no, a veces conseguíamos recursos, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, un evento, traer una persona, cubrir los viajes para ir a un lugar, otras veces era más difícil lograrlo, pero finalmente con el tiempo fuimos viendo cómo eso iba acumulando cosas y empezó a dar resultados, ¿no? Generar impactos. Yo creo que eso es una cuestión de paciencia, ¿no? Es más que una carrera de 100 metros, yo siempre digo, es como una maratón, ¿no? Donde tienes que ir resistiendo hasta que vas viendo poco a poco las cosas
van a ir sucediendo. Sí, gracias, Omar. Sí, así es como yo empecé también con Teach the Future. Cuando yo me encontré con con esta organización, me encontré diciendo que, porque yo trabajé mi carrera es en educación, ¿ok? K through 12 Public Education, la escuela pública. ¿Y por qué? Porque era bilingüe. Y empecé porque podía hablar español, inglés, y la mayoría de los niños que estaba ayudando, muchos hablaban español, muchos de muchas razas diversas, muchas razas. Pero bueno, eso es en la mi carrera. Después, la escuela, la universidad, una cosa a la otra, empecé toqué a la puerta a Peter, a Teach the Future, y le pregunté, oh, ¿tienes una oportunidad, a ver, para un internship? ¿Quién me quiere traducir esa palabra? Como un intercambio Intercambio, ¿no? formativo, Sí. ¿no? Dentro de Ujú. la institución. ¿Ok? Y Peter me dice, no, yo no tengo internships. Yo le dije a Peter, ok, no, está bien, voy a crearme uno. Yo voy a crearme la posición y yo voy a trabajar aquí contigo. Y nosotros, no sé, no quiero decir nosotros los latinos, pero veo que tenemos un poder, una cosa mágica que nos da ese otro paso para adelante. No hay la oportunidad, lo vamos a creer. Eso fue, bueno, muchas cosas come into play para adaptar estas characteristics, ¿no? Ok. Bueno, pero lo que quiero, y ahí empecé, y lo que me gustó tanto de esta carrera en Futures Thinking, porque yo dije, qué es esto estudiando el futuro? No. Me gustó que estaba yo trabajando con una persona en South Africa, estaba trabajando con una persona en España, una persona en México, Brasil, en una persona en los Netherlands, Germany. Y yo dije, wow, estoy trabajando en una verdadera organización internacional. Nunca, no me vi en esto, no sabía que había algo así. Y nosotros empezamos, primero que inició, tú ves, usa una palabra italiana, comunque, ay. Enfócate, Lisa, enfócate. Primero la pandemic, ¿no? Entonces ya nosotros estábamos, porque ya es una organización del futuro, ya estábamos trabajando online, Zoom, primero del pandemic, ya estábamos hecho, no estábamos listos. Terminé mi internship, yo dije, continué trabajando a pagar. Ahora me vas a, porque estaba trabajando, como dice Adrián, dice Omar, trabajando con gentes with a shared goal. Con shared goal. A ver, alguien tradúceme eso. Shared Como goal. con objetivos Las metas compartidos, unidas sí, metas compartidas. y jóvenes. No sé si se congeló o me parece nomás. Sí, sí, pero no sabía si era yo o si era ella. Sí, Sí, no quería interrumpir. Lisa, ya. se te ha cortado un poco la conexión. Mm, creo que se nos fue del todo. Lisa, ¿nos logras escuchar? Aquí, Sí, sí, se cortó un momento, se cortó. Pero yo creo que sigue cortado. ¿Sí, no? Sí, a Sí, mí me sí. sale como Sí, congelada. Ok, ya. ya está, ya estamos. Sí. vamos a hacer así. A ver, save my bandwidth. ¿Me sienten? Mm,
Sí, sí, No me ahora, sienten. Sí, sí, sí. ahora Eh, sí, escuchamos. bueno, estaba, yo estaba solo compartiendo esta historia porque estamos aquí compartiendo esas historias de por qué estamos aquí, por qué estamos teniendo esta sesión y por qué en español, ¿no? Porque no hay tantas oportunidades en estos espacios, ¿no? Y estamos tomando el espacio. Teach the Future les dan, no es perfecto, ¿ah? No estamos perfectos estamos empezando, no tampoco empezando, porque ya tiempo que estamos haciendo esto, pero con la capacidad que podemos, ¿no? Y poder tener hubs global en Perú, en México. Hoy en World Futures Day, ALAF, la organización ALAF, era en portugués, la sesión era en portugués, entonces invitamos, la invitación está ahí, ¿no? Tenemos que tomar este espacio y no queríamos turn anyone down. Entonces, esta vez, este año, we had double sessions, ¿ok? Ya se me está yendo el español, chicos y chicas. Porque, ¿me escuchan? Sí, sí. We had double sessions porque estábamos llenos, la agenda estábamos llenos de facilitadores y no queríamos decirle no a ninguno. No queríamos decirle no. Entonces, nos hicimos un poco complicado el día a veces, pero para adelante, encontramos el camino hasta una hora y aquí me tienen hablando con ustedes y estoy muy, bueno, estoy aquí para esto y muy alegre. Gracias a ustedes por tenerme en esta oportunidad. No sé, estoy hablando tanto que ya no veo la hora. Y yo sé que en el chat box hay algunas preguntas. Si quieren, puedo leer aquí a ver dónde empiezan las preguntas. ¿Quieren decir algo o empiezo con las preguntas en el chat box? Yo creo que podemos empezar con las preguntas porque quedan 10 minutos. Ok. Dice Sofía, a lo que dice Lisa, ¿cuáles fueron esos retos al inicio de Impacto? ¿Hubo respalda de la institucionalidad? Ujú. Ok, yo creo que los retos que yo más vi cuando inicié Impacto, y yo creo que no es solo por ser Impacto, sino en general en el emprendimiento, los mayores retos no vienen de afuera, sino de adentro. Pues desde mi experiencia lo puedo decir así. Desde mi experiencia emprendiendo, el mayor reto ha sido derrumbar esas barreras que yo me pongo solita, porque hay muchas, y cuando me propongo como metas y no las logro, es mi barrera más grande porque me frustro y me cuesta volver a empezar porque se siente como una derrota, pero he aprendido también que no es una derrota, al contrario, es una oportunidad gigante para aprender. Eso me pasó la primera vez justamente que trabajé con vendedores ambulantes. Yo estuve con mi papá como 2 horas caminando por mi ciudad, diciéndoles a esta hora, en este lugar, clases gratis, de yo no sé qué, llegaron como dos. Y fue muy duro para mí porque fue como, o sea, este proyecto tan increíble, tan grande, y no funciona. Pero fue una oportunidad muy grande para entender para entender la manera en la que yo le debo vender el proyecto a los vendedores ambulantes. A ellos no les interesa una clase gratis sobre emprender. Ellos ya tienen su negocio, a ellos les interesa tener más ingresos. Y gracias a eso lo pude entender y ya tengo una forma distinta de acercarme a ellos. Entonces sí, es como pues dos retos principales, derribar esas barreras que uno se pone solito de no soy capaz, porque uno sí es capaz, es difícil, pero uno sí es capaz de hacer las cosas. Y segundo, pues más que reto es como oportunidad, ver esas derrotas como unas oportunidades para salir adelante y para sacar esos proyectos. Yo creo que eso ha sido como lo que, no, siento que no hablé tanto de retos, sino más como de lo que más he aprendido desde el emprender. Ah, Maybe, gracias por eso. El que hizo la pregunta, Sergio, dice que si sabes lo que pienso
los retos es al inicio, ¿no? Al inicio, ¿cuántos followers tienes en Instagram? No tantos, pero ya yo veo, cuando veo tus historias, yo veo que hay muchos chicos jóvenes y chicas alrededor tuyo. Es una inspiración ver lo que tú estás haciendo, solo escuchar tus historias. Eres Sí, Gracias. muy... ahí Lisa, quizá comentar un poquito, o sea, comentar no, sino, bueno, lo que acabas de contar de cómo fuiste y cómo tu papá estuvo a tu lado en los momentos en los que de repente estabas recién entendiendo lo que estaba pasando, pues que es que importante el rol de los padres, de los mentores, de aquellas personas que te van dando ánimos en el camino, ¿no? Entonces, porque esto no es un trabajo de dejar a los jóvenes solos, ¿no? Justamente creo que Teach the Future tiene esa mirada integral, donde no solamente están los jóvenes solos, sino es toda esta red de soporte, de mentores, los padres, ¿no? Que ya han tenido, han pasado esa experiencia y pueden pues justamente darte ese ánimo, decirte, ok, tranquilo, esto va a pasar, sigue adelante, ¿no? Entonces, qué bonito tu experiencia, Sofía. Me toca mucho porque yo también soy mamá, así que de Claro, hecho me gusta mucho. Pero Gabriela, sí, los jóvenes pueden ser mamás también, es verdad. Puedes ser joven y puedes ser mamá. A una edad joven puedes ser mamá. Paula, ¿quieres decirle tu pregunta? Está en español, puedes hablar si quieres. O estás en mute, Paula. Ujú. Vamos a ver si, espera un momento a ver si te puedo unmute. Ahí estás. A ver, qué bueno. Muy buena presentación, chicos y chicas. Me pareció muy interesante la forma como abordaron estos estudios de Teach the Future y según sus propios intereses y localidades. Me parece interesante. Yo pasé mucho tiempo en el Perú a propósito, así que conozco, digamos, esa realidad, pero también conozco bastante de Latinoamérica. Yo, unos cuantos idiomas de allá. Ah, Mi pregunta tiene que ver con el acceso, las brechas digitales que existen en Latinoamérica. Y yo sé que eso puede ser muy difícil para poder sobrepasar un poco el acceso a información que les permite ensanchar un poco um, sus estudios de la forma como realmente quieren, que es una realidad más factible en otros países, pero en Latinoamérica a veces es complicado, dependiendo de dónde te encuentras, si tienes acceso a equipos o si el ancho de banda está adecuado para el uso que lo necesitas. Entonces, cómo lo ven? Que algunas sugerencias? ¿Cómo lo manejas? Ahora, yo veo, Sofía, que has trabajado con ambulantes. Eso me parece excelente. Yéndote en el campo urbano, o sea, ambulantes, me parece muy bien. Pero, ¿y qué pasa si las personas están alejadas y quieres ubicarte con jóvenes o otras personas en otros sitios al cual tú físicamente no puedes estar? Como por ejemplo, Adriana, cuando hablaste de los trabajos que hiciste en Oxapampa, ¿tuviste que irte directamente allá o pudiste hacer Zooms? Bueno, creo que ahí aparece también la importancia de las alianzas. En el caso de Sigma, para empezar a llegar a estos lugares más alejados, empezamos desde donde venimos. Bueno, en mi caso, mi madre es de Ancash y la familia de mi mamá es de allá. Entonces, como que cada año voy para allá y voy dándome cuenta de la realidad y de que no hay conexión y tal, y estoy pensando cómo llevar ahora Sigma, al menos cuando yo esté allá, para allá, y un poco de nuestra iniciativa. Y asimismo, mi cofundadora Valeria, que tiene familia Oxapampa y va regularmente para allá, empezó a ver también estas oportunidades, bueno, más que oportunidades, estos problemas y cómo podríamos nosotros llevar Sigma allá, al menos desde nuestra presencia. Y así, por ejemplo, por su lado, ella empezó a hacer conexiones con la alcaldía de allá y es de esta manera que se va a estar llevando
un primer taller híbrido con personas de Oxapampa, con niños de Oxapampa. Qué bueno, te les felicito. Omar, ¿de repente tienes tú alguna experiencia? Hola Paula, mucho gusto. De hecho, estaba pensando, justo ahora estoy asumiendo el rol de asesor en prospectiva para una política acá en Perú de eh, la red fluvial amazónica, digamos, ¿no? Donde si me pongo a mirar en estos problemas de brechas, o sea, para hacerte una idea, acceder a un servicio de salud y educación en ciertas partes de la red puede tomar 52 horas, ¿no? Entonces, lo más probable es que una persona muera en el camino de tratar de acceder al servicio de salud, ¿no? Y hablando de educación, 52 horas, ¿no? Obviamente nadie lo va a poder movilizarse para ir cada día a sus clases. O sea, es como, es parte de una realidad que yo creo que no se soluciona solo con el sector educación. Desde mi punto de vista, el problema es de desarrollo territorial, ¿no? Entonces, ahí lo que toca es un poco tener una política de desarrollo territorial, ¿no? Que comprenda, ¿no? Que obviamente yo no lo voy a... es un tema complejo, por eso he ido directamente a algo donde sé que hay muchas aristas problemáticas, porque cuando hablo de la Amazonía puedo hablar de comunidades indígenas y nativas, donde hay incluso cosmovisión, tiene otra manera de mirar el mundo. Entonces, no es que yo le digo, te voy a movilizar de aquí para allá porque estás más cerca al colegio, no funciona esa lógica, ¿no? Entonces, cogí ese ejemplo agrede, ¿no? Para ir más allá el problema del acceso solo como un tema de que, digamos, oye, ¿por qué no te mueves, ¿no? Que a veces lo planteamos así, ¿no? En realidad es un tema también de la relación con el ambiente, por ejemplo, en las comunidades nativas, ¿no? Que tiene que ver algo muchísimo más complejo. Entonces, yo lo que creo que esto, el gran desafío está probablemente en cómo el desarrollo tecnológico, que también es otro tema exógeno, probablemente el problema, va a ir tomando fuerza para que tú puedas tener algún mecanismo para tener acceso, por ejemplo, a Internet en zonas que son muy remotas, ¿no? Yo pienso que ese podría ser un driver crítico, ¿no? Para esto, porque si la solución va a ir por el tema de la fibra, ¿no? Y todos estos mecanismos, nos va a tomar muchísimos años por lo que implica llevar internet a esas zonas, ¿no? Y bueno, cosas que creo que han funcionado también en la región es este enfoque que acá en Perú le llamamos como tambos. No sé si han escuchado ese término, es una Sí, palabra sé lo que es relacionada un con el tambo. quechua, ¿no? Es una palabra que Que es es un fácil. idioma de acá, también de la región. Pero la idea es como el tambo era el lugar donde tú almacenabas alimentos para momentos difíciles. Entonces la idea es crear espacios donde puedes concentrar ciertas cosas, pero que obviamente estén ubicados estratégicamente para que puedan generar mayores beneficios. Entonces, creo que algo de esto también es necesario por el tema educativo, ¿no? Y el sector lo ha tratado de hacer, no es de que lo haya hecho tan bien todavía, hay mucho todavía por hacer, pero creo que esta también podría ser una estrategia, digamos, de corto plazo para tratar de ir encontrando soluciones intermedias. Bueno, a trabajar el proyecto Tambo entonces. Yo quiero cerrar con una cosita y es que, pues, es muy parecido a lo que Omar estaba diciendo y es que yo creo que el expandir, digamos, pues, ese acceso a Internet a zonas rurales no es tanto un problema de literalmente llevar allá el Internet, porque, o sea, para eso está el Internet satelital, bueno, yo no sé de eso, pero pues sí, de poder llevarlo se puede. Yo creo que que el problema viene más desde la falta de fortaleza institucional. O sea, eh, También. en países desarrollados, donde hay un gobierno mucho más estable, pues seguramente va a ser más sencillo pues hacer esto. Pero digamos aquí en América Latina, siento que el problema, pues siento que el mayor reto para que influye en prácticamente todos los problemas y digamos todo ese tema de desarrollo sostenible viene desde un gobierno e instituciones fuertes, porque si no hay un gobierno e instituciones fuertes, sacar adelante este tipo de iniciativas que son como tan macro es muy complejo. Y otra cosita que quería agregar es como, pues, por ejemplo, en clase, en la universidad, hacemos muchos trabajos como de ideación para este tipo de cosas. En mi caso, yo siempre uso Impacto para eso y yo me planteé
digamos ya en un escenario más micro, si un vendedor ambulante no tiene un teléfono móvil en el que pueda acceder a su aplicación y recibir nuestro apoyo, ¿qué se hace? Entonces es pensar en diferentes escenarios que pueden pasar, que son una posibilidad y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, digamos, para ese escenario, lo que yo planteé fue, se puede crear como caseticas en la calle donde se les alquilen teléfonos, pues obviamente con todo lo de seguridad y así. Yo nunca había pues como pensado mucho más allá en el tema de expandir el internet a zonas rurales, pero pues aquí como pensando mientras ustedes hablaban, sí, yo siento que va mucho desde el tema de una institución fuerte. Gracias Qué bueno. gracias. Ya estamos a la hora. Vamos a ahora hacer una transición. Matthew, you can take it away. Gracias, Sofía. Gracias, Adriana, Omar y María Gabriela. Muchas gracias. Chao a todos. Matthew, take it away. Oh, let's unmute Matthew. One moment, Matthew. There you go. Yeah, so as we wrap up this inspiring session, thank you all for being part of World Futures Day, Young Voices 2025. Your perspectives and participation have made the conversation truly meaningful. The journey doesn't end here. New facilitators and fresh conversations begin at the top of each hour